en Estados Unidos siguen las malas noticias respecto de la reposición poblacional, es decir, el hecho de que la tasa poblacional está en negativo, y eso significa que las familias no están teniendo hijos, y eso significa como consecuencia que la media de edad en el país está envejeciendo, con todas las consecuencias que esto tiene, incluso económicas, porque, digamos, el crecimiento económico está relacionado con jóvenes que son más aventureros, más ambiciosos, menos cautelosos si quieren, y que pueden cometer muchos errores, pero son los que traen las grandes innovaciones, ¿no? Los grandes innovadores hoy en día, sean héroes o sean villanos, ¿no? Pero los grandes innovadores comenzaron de jóvenes, ¿no? Entonces, a este decrecimiento de la población se ha sumado la alarma de que ni siquiera los mormones están teniendo suficientes hijos para reponer la tasa poblacional. Y déjenme explicarles esto porque es importantísimo y catastrófico en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos los mormones tienen una influencia muy importante, por supuesto, en el estado de Utah, ¿no? Utah es un estado fundado por Joseph Smith, es un estado mormón, digamos, o fundado por su seguidor, ¿no? Brigham Young, y que ha creado mayorías mormonas o comunidades mormonas muy grandes en estados aledaños, ¿no? En Nevada, ahí donde está Las Vegas, ¿no? Hay una cantidad muy importante de mormones. En Idaho, al norte de Utah, y en Arizona, al sur de Utah, ¿no? Entonces, estas comunidades mormonas, tengan en cuenta ustedes que tienen un principio religioso totalmente extraño, digamos, totalmente opuesto a la doctrina católica, pero en la creencia mormona, las almas que Dios ha creado, ¿no?, preexisten. O sea, están ahí en el cielo, cerca de Dios, están ahí esperando. Todas estas almas están esperando. Y por tanto, una de las importantes deberes de los mormones es reproducirse, tener familias extendidas para que existan, digamos, cuerpos para estas almas, ¿no? Entonces, en el momento de la concepción, Dios manda a estas almas preexistentes a estos cuerpos. Entonces, ellos tienen una responsabilidad religiosa de multiplicarse, una responsabilidad que no es la de los católicos. O sea, nosotros los católicos creemos que una familia tiene que postergar el nacimiento por razones graves, ¿no? Pero no existe ninguna obligación moral absoluta al respecto, ¿no? Existe un deber de aceptar los hijos que Dios trae al mundo, y en consecuencia el uso de elementos artificiales interfiere en esa apertura a la voluntad de Dios, pero para ellos es un deber y no lo están cumpliendo, ¿no? Entonces, este tema ha traído una vez más ha planteado una vez más la interrogante de qué puede hacerse para entender por qué las personas no tienen hijos y por qué ni siquiera los mormones están teniendo hijos, y los únicos que están teniendo hijos son los católicos practicantes, o sea, no los que se dicen católicos y los católicos navipascua, ¿no? O sea, los que van a la Navidad o a la Pascua y no van a ninguna otra vez a la misa, sino los católicos practicantes, que son una minoría dentro de la estadística de católicos, ¿no? Los católicos supuestamente son un poco más de un quinto de la población norteamericana, o sea, son un poco más del 20%, están entre el 21 y 22% de la población norteamericana, pero de ese 21%, pues, o sea,
el 90% prácticamente no vive de acuerdo, digamos, en toda su vida, de acuerdo a las normas católicas. Entonces, solamente los evangélicos tradicionales devotos, o sea, no las iglesias históricas, llamadas iglesias históricas, los episcopalianos, los presbiterianos, los luteranos, porque esas iglesias históricas son ultraliberales y están muriendo en parte porque no tienen reposición poblacional, sino acá estamos entre los evangélicos más convencidos, un grupo pequeño de ellos, un grupo pequeño de mormones que siguen esta conciencia, oye, tenemos que cumplir con nuestro deber religioso, y este grupo, pequeño grupo de católicos, pequeño grupo de mormones y pequeño grupo de evangélicos no son suficientes para tener hijos, a pesar de que tienen muchos hijos, ¿no?, para reponer o para contrarrestar el masivo abandono de tener hijos, ¿no? Algunos de ustedes recordarán que no hace mucho hice un punto de vista sobre el baby shower sin baby, ¿no? O sea, un baby shower donde jovencitas pues reúnen a sus amigas para anunciar de que han decidido que no van a tener un bebé nunca en su vida, ¿no? Entonces este es el gran evento. No sé qué se regala, porque sé que un baby shower, ¿no? O sea, esta celebración para mamás embarazadas en las que sus amigas contribuyen con cosas que van a servir para un bebé, ¿no? Y que significan pues un gasto grande, y por eso que es bonito que exista este evento para reunir para ella pues una cunita, ropita para bebé, todos los otros elementos para la salud y la alimentación del bebé, que digamos tienen que ser aptos no solamente para la edad, sino para el cambio tremendo que se produce en un bebé en un año, ¿no? Entonces, todas estas cosas están contribuyendo a una verdadera catástrofe poblacional, ¿no? El hecho de que no existan estos grupos de personas que estén dispuestos a tener hijos, ¿no? Y hace algún tiempo les conté que un importante comentarista católico converso, ¿no?, que se convirtió del protestantismo, y en realidad lo convirtió su mamá. Su mamá es una poetisa y escritora extraordinaria, realmente con digamos, aspectos místicos, diría, en mucha de su poesía, que siempre fue una mujer muy introvertida, muy profunda, ¿no?, como son este tipo de poetas y este tipo de personalidades intelectuales, y en un camino completamente intelectual y personal esta mujer se convirtió y invitó a convertirse a sus hijos entonces adolescentes, y uno de ellos es este gran comentarista católico norteamericano Ross Douthat, ¿no?, y que es muy influyente. ¿Por qué? Porque el ultraliberal New York Times ha escogido tener un columnista conservador para que los conservadores no se quejen. En realidad los conservadores se quejan igual porque todo el resto del New York Times es una basura, ¿no? Pero este comentarista escribe de las mejores columnas, y su escritura es tan importante que él ya ha contribuido con algunos libros. El último libro que ha escrito es un libro sobre el sufrimiento. ¿Por qué? Porque él se ha contagiado de una enfermedad producida por un parásito que tiene un índice muy bajo de superación. Y es curioso porque es un parásito, ¿no? O sea, debería ser algo que, como digamos las liendres o los piojos o el ácaro de la sarna, deberían ser fáciles de eliminar. Pues no lo son, ¿no? Y este parásito produce un efecto físico similar al lupus, ¿no? Es decir, malestar general,
general grave, o sea, como para mandarte a la cama y mandarte a la cama por varios días, inflamaciones en las articulaciones, rodillas, dedos, tobillos, cualquier articulación se inflama y duele, fiebres, etc. Y el papá de 4 hijos se ha enfermado de esto y ha escrito un libro muy bello sobre el sentido de convivir con el sufrimiento, ¿no? Entonces no es un libro teórico, es un libro donde él cuenta todos estos pasos, su rebeldía interior, etc. Y ustedes dirán, bueno, Alejandro, pero ¿qué cosa tiene que ver esto con la caída de la natalidad? Y tiene que ver porque uno de los capítulos de este libro, de su reflexión sobre sufrir y sufrir, digamos, de una manera incierta, ¿no? Porque cuando nosotros adquirimos una enfermedad temporal, por más mala que sea, sabemos que esta es una enfermedad, especialmente si es una enfermedad viral, es que en algún punto, si no me muero, va a acabar, ¿no? Pero con esta enfermedad, con el Lyme disease, no se sabe cuándo va a acabar. Puede no acabar, puede acompañarte hasta la tumba, ¿no? Y él es un hombre relativamente joven, papá de 4 hijos pequeños, como digo, casado, ¿no? Y esto obviamente lo afecta no solo como individuo, pero como papá. Entonces habla reflexionando sobre la incertidumbre que produce el sufrimiento abierto, o sea, no sabemos cuánto va a durar. Él habla en un capítulo sobre cómo eso tiene que ver con la decisión de tener hijos, ¿no? Y cómo en el fondo, las personas que posponen la maternidad y que normalmente lo hacen diciendo, ahora no voy a pensar en esto, este no es un buen momento, vamos a ver más adelante, y después viene toda la desesperación porque deliberadamente han venido posponiendo por excusas profesionales, de realización personal, de que primero quiero viajar con mi esposo, ¿no? Y disfrutar, etc. Tiene el fondo de la creencia de que un bebé en el fondo es un parásito, ¿no? Es alguien que alguien que se va a prender a mi vida y la va a hacer más difícil. Y Ross Douthat dice, esta visión es una visión terrible, pero tiene mucho de cierto, porque es verdad que un bebé depende completamente de nosotros y está como asido, como adherido a nosotros, ¿no? Y efectivamente, o sea, cualquier papá que ha tenido hijos, cualquier mamá que ha tenido hijos, saben que una de las cosas que consideramos más importantes de nuestra vida, que es poder irnos a dormir, se va al agua, ¿no? Es algo que no podemos hacer, durante mucho tiempo. Y por supuesto los papás que tienen muchos hijos tienen que completamente cambiar su vida, su prioridad de gastos. El automóvil ya no va a ser el automóvil que nos gusta, sino el automóvil que necesitamos para movilizar la familia, etc., ¿no? Entonces, dice, el problema es que esa realidad ha sido siempre la misma a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, el posible papá, la posible mamá, o sea, los que están en edad de reproducir y que están conviviendo, que están casados, piensan que ellos no fueron así, o simplemente no se ponen a pensar en ellos. ¿Por qué hoy en día están nacidos? ¿Por qué quieren disfrutar de la vida? Porque alguien, su mamá, aceptó tenerlos. Si vienen de una familia constituida, papá y mamá decidieron tenerlos. Y no pensaron en ellos como parásitos. Pero para no pensar en un hijo como parásito, Ross Douthat dice, se necesita una capacidad de sacrificio. O sea, sin una capacidad de sacrificio es imposible tener hijos.
Entonces, cuando él ha preguntado por qué los únicos que están teniendo hijos son estos grupos de personas creyentes, no es porque ellos crean que es un deber religioso, o sea, no es una decisión abstracta, es una decisión de, mira, los hijos son bellos, los hijos son un don, pero son pues un desafío. Es difícil criarlos, se exige, pero claro, la fe, y esa es la razón por la cual solo estos grupos tienen hijos, la fe da este sentido del sufrimiento, de que mi Redentor sufrió por mí y yo encuentro sentido al sufrimiento, le encuentro valor al sufrimiento, le encuentro una razón de ser. Y solamente esta visión que acepta el sufrimiento como parte de la vida, ¿no? Y que no vea el sufrimiento como esta maldición horrible a la que tengo que escapar, que es como los millennials y la generación Z ha venido siendo criada, es que uno es capaz de sacrificar y amar, porque ve el amor asociado con el sacrificio, no con el disfrute, ¿no? Y concluyo con un ejemplo muy bonito de una pareja de esposos que de mi parroquia, jovencitos que se casaron durante la pandemia, o sea, ellos dos y dos testigos y el sacerdote, porque era plena pandemia, ¿no? Y supe que la esposa quedó embarazada y tuvo un embarazo muy difícil, ¿no? Difícil en el sentido del malestar, no de la salud del niño, ¿no? Pero del malestar. Porque como saben ustedes, el vértigo, ¿no? El mareo, los vómitos, etcétera, son de un periodo relativamente corto. Ella lo tuvo durante los dos primeros trimestres, durante los dos primeros trimestres, es decir, básicamente 2/3 de su embarazo fueron con náuseas, vértigo, etcétera, muy duros, ¿no? Entonces, en la misa en una de las misas de Adviento, finalmente los vi venir con su bebé, una mujercita hermosísima, ¿no? Y entonces le pregunté a la esposa, oye, ¿y cómo estás ahora? Porque sé que tuviste un embarazo muy, muy complicado, ¿no? Y ella me miró desconcertada por un momento, y yo dije, oye, de repente me dieron mal el dato, ¿no? Pero me mira desconcertada un momento y después se vuelve a su bebita y me dice, mira, fue difícil, pero no tanto. O sea, a cambio de esto, dice, ¿no? Señalando a su bebé, a cambio de esto, la verdad que miro para atrás y es nada. O sea, estoy dispuesta a comenzar mañana por el siguiente bebé, ¿no? Miren qué hermoso testimonio. Pero ese es un testimonio que puede venir solamente de gente de fe, ¿no? Que compara lo que significa el don de dar la vida a alguien y lo compara con los pequeños sufrimientos que, como dice San Pablo, son nada comparados con el reino, y dicen, vamos para adelante. Que tengas un buen día.